Mi nombre es Nicolás Arona, soy periodoncista e implantólogo y bueno, yo pertenezco a MINEC, que es el Comité Científico de Megagen Internacional. Nosotros tenemos la suerte a día de hoy de poder contar con bueno, ilustres clínicos y científicos como son Thomas Hahn, Humayun Sadegh de la USC y a Megagen en cuestión por ser bueno, pues los creadores de la infraestructura de grandes eventos como por ejemplo el International Symposium de Tokio el pasado año. Tuve la oportunidad de presentar en el European Scientific Meeting en Barcelona el año pasado junto con varios clínicos de gran talla como son el doctor Ramón Gómez Meda, Óscar Alonso, Raquel Zita de Portugal y el gran creador de Megagen, de MINEC, del comité científico, el doctor Kwan Bun Park. En definitiva, somos una gran familia que lo que hacemos es bueno, pues, tener la oportunidad de compartir ideas e incluso gracias a la labor del doctor Francesco Mangano de publicar en interesantes e importantes revistas científicas y journals científicos de gran calidad. Tengo el honor y la suerte de poder compartir mi práctica privada con mi mujer, la doctora Giovanna Di Prima. Ella y yo nos conocimos en la Universidad de Nueva York, cada uno haciendo su especialidad y decidimos bueno, pues, poner todo nuestro conocimiento en lo que yo considero nuestro sueño, que es llevar adelante este proyecto de Advanced Instituto Dental en Palma de Mallorca. Dicho esto y habiendo hablado un poquito de antecedentes, hoy me gustaría compartir con todos vosotros la técnica de elevación del seno maxilar, una técnica que yo considero muchísimo más fácil de lo que ha sido hasta ahora, muchísimo más segura y mucho más predecible, gracias al uso de este kit especial que quiero compartir con vosotros con la única intención de bueno, pues compartir la idea y de que os aprovechéis de esta fantástica técnica que es sencilla de aprender y bueno, que es el anticipo de lo que será el curso que haremos el 7 de abril en Madrid. Tenéis más información poniéndoos en contacto con Createc o Megagen Spain. Y cualquier cosa tenéis mi Facebook, mi Instagram y si necesitáis mi número de teléfono estoy, por supuesto, completamente dispuesto a ofreceroslo para cualquier tipo de información. Hoy en día utilizamos diferentes equipamientos quirúrgicos para hacer elevaciones de seno, como por ejemplo la pieza de mano, el contraángulo, dispositivos, instrumentos que yo he utilizado hasta el día de hoy e incluso el piezo surgery, con el objetivo de poder labrar la osteotomía inicial de manera segura y predecible, con el objetivo de poder llegar a la membrana de Snyder y manipularla en nuestras elevaciones de seno. Pero me gustaría dividir la elevación de seno en tres pilares fundamentales o en tres momentos quirúrgicos fundamentales. Primero será la osteotomía, la cual llevaremos a cabo con el objetivo de acceder a la membrana sinusal. En segundo lugar, la manipulación. Una vez que lleguemos a la membrana sinusal deberemos manipularla con el objetivo de separarla de las paredes laterales del seno maxilar y del suelo del seno maxilar, así como en ocasiones incluso en ambas paredes, el suelo, incluso hay veces que llegamos a la zona más palatina del seno maxilar, la pared palatina del seno maxilar, que vendría a ser la pared lateral de las fosas nasales, y la incorporación de nuestro injerto óseo o nuestros implantes. Todo eso, si habláramos de osteotomía, vamos a hablar un poquito de los tiempos quirúrgicos también, ¿no? Si esas tres partes conllevan un cierto tiempo quirúrgico, me gustaría compartirlas. La osteotomía más o menos nos lleva, y teniendo en cuenta que lo haríamos con un piezo o con una pieza de mano, o con un contraángulo, nos llevaría alrededor de entre unos 10 y 15 minutos. Podemos un poquito más, un poquito menos. Una vez que ya hemos retirado esa cortical o hemos hecho esa manipulación de la cortical del seno maxilar, accederemos a la manipulación del seno maxilar, que nos llevará aproximadamente unos 10-15 minutos también. Si pasamos a la parte de la incorporación de los implantes con el injerto o solo el injerto o incluso solo los implantes, bueno, pues también serán unos 10-15 minutos.
Y si por cualquier motivo necesitamos complementariamente realizar una regeneración ósea horizontal o vertical, pues nos llevará otros 10 o 15 minutos. Más allá de que utilicemos suturas periósticas o intraperiósticas o chincheteemos esa membrana con el objetivo de ganar estabilidad de nuestro injerto. Esos tiempos estimados yo los he calculado más o menos en aproximadamente unos 40 o 45 minutos, en ocasiones una hora, en ocasiones 30 minutos en función de muchas cosas. Pero todo esto si tenemos en cuenta que puede aparecer algún tipo de perforación accidental que nos genere algún tipo de retardo en nuestra cirugía, o que el grosor de nuestra cortical sea mayor de lo que esperábamos y tengamos que invertir mucho más tiempo en generar esa osteotomía. Y si sabemos incluso de antemano que tenemos septos intrasinusales, que vamos a tener que lidiar con ellos, más allá de que hayamos planificado cómo vamos a hacer las osteotomías, evidentemente nos llevará un poco más de tiempo. Y evidentemente, si sufrimos algún tipo de hemorragia, porque la trayectoria de la arteria sinusal está en la zona de nuestra osteotomía y no lo hemos localizado, pues evidentemente pues vamos a poder, tendremos que lidiar probablemente de manera un poquito engorrosa con una hemorragia de difícil control. Con lo que a mayor tiempo, evidentemente, mayor tiempo de exposición de la zona quirúrgica al exterior, un mayor tiempo de exposición a la zona quirúrgica me conllevará un mayor riesgo de infección por gérmenes del ambiente, etc. Y cuanto más tiempo esté la zona quirúrgica expuesta, tendremos más riesgos de posoperatorios inflamatorios. Y todo esto conllevará un mayor estrés, tanto para nosotros como para nuestros pacientes. Múltiples han sido las alternativas para evitar realizar elevaciones de seno de acceso lateral, como pueden ser los implantes cortos, tremendamente defendidos por la literatura y de los que yo hago uso en mi práctica diaria, ya que está más que demostrado la eficacia del utilizar implantes cortos, o incluso implantes inclinados, retrotuberositarios, los distales y los mesiales por delante, en la zona alveolar, por delante de la pared anterior del seno maxilar. Incluso cantilevers, siempre y cuando estos estén ferulizados a otros implantes. Pero hay ocasiones en las que grandes atrofias nos van a limitar mucho el usar este tipo de alternativas. Una de las principales inquietudes cuando yo muestro este tipo de fotografías es la diferente forma entre una osteotomía circunferencial y una osteotomía cuadrangular. El doctor Samuel Lee fue el encargado de describir esta técnica por varias razones. Una de las razones era porque él era el director del programa del Departamento de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Harvard, en Boston, y estaba muy cerca del departamento de Research, del departamento de investigación, y era capaz de poder analizar las razones por las cuales él desarrollaba diferentes kits, diferentes instrumentos. En primer lugar, vamos a hablar de por qué cuando nosotros hacemos una osteotomía cuadrangular, asumiendo que justo detrás de ella va a haber una membrana de Schneider que tenemos que manipular, que tendremos que separar sobre todo en sus márgenes, van a haber 4 puntos rectos, 4 zonas rectas de la ventana que nos generarán 4 zonas de tensión. Sin embargo, si nuestra osteotomía es de manera circular, no existen puntos de tensión porque las tensiones están completamente distribuidas a lo largo de nuestra circunferencia, con lo cual la manipulación de la membrana va a ser muchísimo más predecible. Para que lo podáis entender un poquito mejor, si tuviéramos que proyectar hacia el interior del seno y empujar hacia el interior del seno, que estuviera en la parte alta de la diapositiva, generaríamos una presión hacia el interior de esa membrana del seno, en el caso de que la estuviéramos empujando hacia el interior, que en muchas ocasiones lo tenemos que hacer para poder liberarla y liberar esos márgenes. Esa tensión estaría distribuida alrededor de nuestra circunferencia. Sin embargo, si lo hiciéramos en una ventana cuadrangular, se generarían tensiones
que serían una de las razones por las cuales sufrimos también perforaciones de la membrana. Hoy me gustaría compartir con vosotros la explicación del uso del Mila Kit como anticipo de lo que va a ser el curso. El Mila Kit es el kit de elevación de seno de acceso lateral y el Mica Kit es el kit de elevación de seno de acceso crestal, que difiere de la técnica de Summers ya que no estamos fracturando el hueso ni estamos empujando la membrana a través de osteotomos. De hecho, el doctor Alonso me comentaba que en una de sus intervenciones con osteotomos, él comenzó a hacer elevaciones con este kit porque el paciente comentaba que atraumáticamente, elevación atraumática no era el hecho de golpear con osteotomos. Y yo totalmente estoy de acuerdo con esa afirmación, ya que el hecho de utilizar osteotomos y golpear al paciente difiere mucho de la palabra o de la, pues de la referencia atraumática de ese concepto, ¿no? Con lo cual lo que haremos mediante estos instrumentos que veis en el lado izquierdo será manipular la membrana de Snyder desde la parte del suelo del seno maxilar sin necesidad de fracturar el hueso. Estos instrumentos nos permiten acceder a la membrana de manera atraumática y al mismo tiempo manipularla y elevar la membrana desde el suelo del seno maxilar, aprovechando que esas zonas de osteotomía o zonas de lecho implantario, zona donde vamos a fresar, también será la zona donde vamos a colocar nuestros implantes. Yo personalmente hago uso en todas mis elevaciones de seno de factores de crecimiento, Platelet Rich Growth Factor de BTI, Endoret, del doctor Eduardo Anitua, y utilizo implantes AnyReach con el objetivo de garantizar mi estabilidad primaria, incluso en situaciones de escasa altura alveolar. Comenzamos siempre por el marcaje. Obviamos evidentemente la zona de acceso porque todo esto lo veremos en el curso, pero sí comenzaríamos nuestro protocolo de marcaje. Y en ocasiones hay muchísimos clínicos que me comentan que el utilizar una trefina en la pared lateral del seno o en la cortical del seno maxilar les da mucho respeto, pero yo diferenciaría y haría una gran diferenciación entre lo que es una trefina de seguridad del sistema Mila Kit a una trefina real. Y una de las razones por las cuales hay una diferencia importante es que en la trefina real que veis en el lado derecho veréis el ángulo que tienen, el ángulo de corte que tienen los dientes. Sin embargo, el ángulo de corte y la profundidad de los dientes de la trefina de seguridad de nuestro Mila Kit transforman lo que sería un serrucho en una pulidora, con lo cual en ningún momento estamos realmente trefinando, estaríamos puliendo con forma circular nuestra ventana del seno maxilar. Siempre vamos a hacer uso de tags siempre que hagamos elevaciones de seno y una de las razones por las cuales pedimos un tag o hacemos un tag en nuestras elevaciones de seno no solo es para ver la trayectoria y confirmar la trayectoria de la arteria sinusal, que la encontraremos a diferentes alturas y eso es otra cosa que también revisaremos en el curso, sino también para ver evidentemente la forma del seno maxilar, si tenemos algún tipo de patología, si tenemos algún tipo de mucocele o pólipo intrasinusal o tenemos un seno maxilar completamente ocupado que nos dificultará a la hora de hacer la manipulación de la membrana sinusal. Este CBCT, este tag, nos ayudará a saber y tener un conocimiento del grosor de esta cortical y en función del grosor de esta cortical utilizaremos diferentes medidas de profundidad de esta trefina de seguridad. Esos dientes tienen un stopper, como podéis comprobar, y serán tendrán diferente profundidad en función del grosor de esta cortical. El grosor me marcará la profundidad de trefinado y evidentemente nos quedaremos alrededor de medio milímetro antes de llegar a la membrana sinusal para no dañarla. Para que podáis ver un poco el secuenciado y para que podáis ver, el uso de la trefina, nosotros utilizaremos ese secuenciado de trefinas
en función de la profundidad de la cortical, del grosor de la cortical, y nuestra osteotomía será a bajas revoluciones por minuto y con amplia irrigación. No considero que esto sea para nada traumático, ni para el paciente, ni para el clínico, y veis que son muy bajas las revoluciones a las que yo estoy fresando. Una vez que hayamos fresado la ventana lateral, será tan sencillo como utilizar este dispositivo, este instrumento, que nos va a permitir manipular esa cortical vestibular en forma de galleta, en forma de chip, y de manera muy fácil y sencilla retiraremos ese chip exponiendo en su totalidad y de manera tremendamente predecible e íntegra la membrana sinusal, como podéis ver en el vídeo de la derecha. Un procedimiento realmente muy sencillo, muy rápido y muy predecible. A la hora de despegar, ya estábamos, precisamente por eso he compartido con vosotros una de las primeras diapositivas en cuanto a la elevación de seno, y era porque a través de esta ventana circular podremos hacer esos movimientos en los cuales me va a garantizar la separación de los márgenes de mi ventana de manera muy sencilla. Como os comentaba antes, yo hago uso de factores de crecimiento, ya sea mezclando el hueso particulado con mi fracción rica en factores de crecimiento, como utilizo las membranas de fibrina autóloga del paciente con el objetivo de proteger la membrana de Schneider en caso de perforación. Esto me garantiza y me da una seguridad a la hora de realizar elevaciones de seno, independientemente de que se haya perforado la membrana o no, con el objetivo de preservar la integridad de mi injerto intrasinusal, ya que si por lo que fuera sufrimos algún tipo de migración de partículas al interior del seno, podemos tener importantes problemas. Como podéis ver en el ejemplo, en el lado izquierdo y en el medio fue la colocación e incorporación de estas membranas de fibrina autóloga que podéis conseguir por medio de una extracción de sangre del paciente y un centrifugado de la sangre, así como podéis incluso en bancos de tejido enviar al paciente allí para que allí le realicen la extracción de sangre y os proporcionen de los diferentes frascos de factores de crecimiento, el plasma rico y el plasma pobre y también el activador. En el lado derecho veis la incorporación del injerto. En este caso se hizo una elevación de seno diferida, al igual que otro tratamiento como el tratamiento ortodóntico. En el maxilar inferior se utilizó por cuestiones económicas del paciente un PMMA que al final de la restauración superior se cementó, y como podéis ver en la radiografía, esta es la incorporación del injerto, un injerto homogéneo, sin ningún tipo de voids, sin ningún tipo de vacíos, compactado para una colocación predecible de nuestros implantes y una rehabilitación posterior. Esto es para que veáis un poco el día de la colocación del injerto intrasinusal y para que tengáis una noción de las dimensiones de nuestra ventana y lo sencillo que fue a través de esta ventana pequeña, mínimamente invasiva. Hoy en día creo que apuntamos a eso, a ser mínimamente invasivos. Considero que una ventana extremadamente amplia en ocasiones es necesario, sobre todo cuando tenemos múltiples septos intrasinusales o cuando tenemos unas grandes neumatizaciones y necesitamos hacer grandes injertos óseos. Yo soy partidario de utilizar abordajes mínimamente invasivos porque eso también va a ser clave a la hora de evitar infecciones, complicaciones en procedimientos clínicos como son la elevación de seno, que son más predecibles de lo que podemos imaginar siempre que lo hagamos teniendo en cuenta este tipo de cosas. En situaciones en las que quizás necesitemos más espacio, en situaciones en las que, como por ejemplo en el lado izquierdo, veis que hay un septo intrasinusal, un septo parcial, no es completo, pero sí hay un septo parcial, en una altura parcial, pues hicimos 2 trifinas con el objetivo de poder sortear ese septo y poder manipular correctamente nuestra membrana. En el lado derecho podéis observar la membrana de fibrina y la posterior colocación de los implantes. Este es el caso. En el lado izquierdo de la paciente hicimos
un abordaje utilizando el Mila Kit y fresando 2 veces para extender y sortear ese septo intrasinusal. Tengo el honor de presentar al doctor Ashraf Shuaya, también miembro de MINEC de Túnez, y para que veáis que no solo es posible realizar una sola osteotomía, sino que por medio de este kit podéis hacer tantas osteotomías como queráis. Y para que veáis la manipulación de ese chip, lo sencillo que es retirarlo sin ningún tipo de riesgo de que podamos perforar la membrana de Schneider. En este caso, el doctor Shuaya hizo 3 osteoplastias o 3 osteotomías con el kit sin ningún tipo de riesgo de fresado sobre la membrana, dado que tenemos diferentes profundidades y en este caso utilizó la profundidad más corta de todas. Con lo cual, el uso de este kit, que a mí me ha cambiado la vida, porque ha conseguido que yo reduzca mi concepto sea diferente, yo reduzca tiempos quirúrgicos. El reducir tiempos quirúrgicos me va a reducir tiempos de exposición, me va a reducir complicaciones perquirúrgicas, incluso postquirúrgicas, y me va a reducir el estrés. Para que podamos un poco entender la razón de por qué también utilizamos sistemas un poco más actuales, es con el objetivo de beneficiarnos a nosotros, evidentemente, pero también beneficiar al paciente. Para mí, el realizar elevaciones en las que ahora mismo tardo un total de unos 15 minutos la elevación completa, a diferencia de lo que tardaba anteriormente, con una incidencia de perforación mayor, evidentemente ha reducido también mi estrés quirúrgico y la aceptación por parte de mis pacientes, porque estos tratamientos los reduzco en tiempo prácticamente a una cuarta parte de lo que los realizaba anteriormente. Y evidentemente el dinero es importante, reducirá también costes económicos porque los inserts son caros y sin embargo este kit, la combinación de terfinas no tiene comparación con el precio de los inserts del piezo surgery. Como os comentaba antes, el Mika Kit también va a ser revisado en el curso y a diferencia de los osteotomos, en este caso lo que hacemos es, mediante un trefinado de seguridad también, accedemos al suelo del seno maxilar y mediante el uso de estos instrumentos lo que haremos será elevar la membrana, como podéis ver en el lado derecho, no solo en la ilustración que tenéis en medio de la pantalla, sino en la parte superior derecha de la pantalla veréis la sencilla manipulación de cómo se utiliza este Cobra Instrument con el objetivo de poder elevar la membrana de manera segura y sencilla. Y abajo en la parte inferior de la pantalla veréis la maniobra de Valsalva de la paciente y cómo con toda seguridad se pudo elevar la membrana sin ningún tipo de perforación. El concepto de implante subcrestal es un concepto cada vez más actual. Comenzamos con los tissue level, pasamos a los bone level y ahora mismo estamos sumergiendo los implantes. Lo que a mí me gusta de este sistema es la capacidad que tiene de preservar cortical ósea en su tercio más coronal, dado que a la hora de fresar nuestro lecho implantario, tanto para la colocación de implantes como para la realización de estas osteotomías y elevar la membrana, este es el caso que habéis visto antes en el cual estábamos elevando la membrana de acceso crestal, es que el lecho implantario a nivel en el tercio coronal del implante es ligeramente más ancho que la plataforma de nuestro implante, con lo cual este es un implante cónico que no responsabiliza la expansión del implante a nivel de la cortical para poder garantizar esta estabilidad primaria, sino que son las espiras
las que garantizan esa estabilidad primaria y evidentemente aumentan la superficie de contacto con el hueso, con lo cual no existe una presión a nivel crestal comprometiendo la vascularización. En esta diapositiva os voy a explicar un poco la razón y todos sabemos que cuando colocamos un implante Justa crestal comprometemos la vascularización de nuestro tercio de la cresta, nuestro tercio óseo en contacto con nuestro implante, dado que estos implantes cónicos justacristales garantizan o adquieren estabilidad primaria por la presión que genera la plataforma a nivel cortical. En esa cortical, en el tercio coronal del implante, es donde el hueso es más avascular y donde nos encontramos gran cantidad de cortical y menos vascularización. Con lo cual, a diferencia de la colocación de un implante cuya lecho óseo, como podéis ver en la ilustración, es a nivel crestal ligeramente más ancho, no genera una presión el implante a nivel crestal de la plataforma sobre nuestro hueso cortical y con lo cual no produce ningún tipo de compresión a nivel crestal, con lo cual no va a oprimir, no va a suprimir la vascularización, no va a comprimir y va a reducir la vascularización de ese hueso por presión, sino que son las espiras del implante las responsables, espiras progresivas y activas, no agresivas, sino progresivas y activas, las que le van a conferir o le van a proporcionar estabilidad primaria a mi implante, preservando en ambos casos, preservando en el caso del implante subcrestal el tercio coronal de hueso. Como podéis comprobar en la ilustración, la pérdida generalmente de ese hueso marginal se produce porque el protocolo de fresado en un implante justacrestal en el lado izquierdo es diferente y la presión que ejerce la plataforma va a comprometer la vascularización del hueso. Si en lugar de presionar ese hueso lo preservamos, porque el lecho implantario es un poquito más ancho que nuestra plataforma del implante, la plataforma no presionará, sino que ganará estabilidad primaria gracias a las espiras sin comprometer ese hueso tan poco vascular, conservando el hueso original. Con lo cual, para resumir, la vascularización reducida de los implantes cónicos justacristales provocan una isquemia se provoca una isquemia por presión de esta vascularización reducida de ese tercio coronal, se produce un compromiso vascular y se pierde ese hueso marginal. Esto es un ejemplo de la razón por la cual hay diferencias entre unos y otros, y estas radiografías son las típicas radiografías que nos encontramos: sistema Cono-Morse para evitar microfiltraciones y micromovimientos, y a su vez preservación del hueso, incluso hueso superpuesto o incluso hueso aposicionado en contacto con nuestros aditamentos protésicos. Este es un pequeño vídeo en el cual una osteotomía hecha de 3,8. Este es un implante de 5,5 y en nuestra plataforma, a nivel de la plataforma, nuestro lecho óseo es ligeramente más grande, más ancho, de un diámetro más ancho que el de la plataforma, garantizando de esta manera tanto la inserción de las espiras como el hecho de que no haya ningún tipo de pérdida ósea, porque preservamos ese hueso a nivel coronal, como os comentaba. Esta paciente, que en el lado izquierdo de la paciente hicimos uso del Mila-Kit, en el lado derecho de la paciente utilizamos el Mika-Kit. A las 8 semanas, este implante tiene una superficie tratada con iones de calcio, lo cual acelera la aposición, la formación de cristales de hidroxiapatita, con la cual la maduración ósea en su porosidad, y se producen, evidentemente, gracias a este tratamiento de superficie del implante, una osteointegración rápida. Estos son los valores de IceQ a las 8 semanas, que nos garantizó la posibilidad de poder colocar hacer toma de impresiones y colocar la restauración mucho antes de lo esperado. Estos serían los CBCTs comparativos. Aquí
Aquí tenéis el otro era el de acceso coronal y este es el de acceso lateral. Esta es la prueba de metal, el laboratorio, el centro de fresado Createc es quien nos realiza estas maravillas y luego la restauración final. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado la presentación. Quiero informaros de que disponéis de mi Facebook, de mi Instagram y también yo doy charlas y presentaciones y comparto un poco mi experiencia clínica en plataformas digitales online de amplio carácter educativo como es Dental XP del Team Atlanta en Georgia, en Estados Unidos, Note Group Dental Institute aquí en Madrid y Oral Surgery Tube con Juan Alberto Fernández. Muchísimas gracias a todos, espero que haya sido interesante y os invito a todos al próximo curso de elevación de seno el 7 de abril a través de Megagen Spain o Createc. Tenéis más información si llamáis al contacto que veréis en Facebook y espero veros muy pronto. Saludos a todos y gracias por vuestra atención. Gracias.